Hola, este es el tercer y último video de la sección de dibujos de SolidWorks. En el mismo vamos a ver toda la parte de anotaciones para poder acotar, representar e indicar toda la información perteneciente a nuestra pieza. Si no vieron los videos anteriores sobre formato de hoja y sobre toda la parte de vistas, es necesario que lo vayan a ver, ya que nosotros vamos a partir de un plano que ya tiene las vistas hechas. Comencemos a acotar este dibujo. Bueno, como pueden observar, ya tenemos nuestra pieza con las vistas realizadas y vamos a ir a la sección de anotaciones. La primera herramienta de las anotaciones, y la más importante, la base de todo, es la cota inteligente. Con esta herramienta vamos a poder definir todas las dimensiones de las diferentes características de nuestro croquis. Por ejemplo, si nosotros tenemos este caño, vamos a poder definir el ancho, el alto. Fíjense que cuando yo toco una línea y toco la siguiente, me da una opción para poner automáticamente hacia un lado o hacia el otro. En caso de que yo lo toque, ya deja la cota a una distancia visualmente correcta. Por otra parte, si yo salgo y el simbolito se va, puedo colocar la cota en la posición que yo quiera. Por otra parte, podemos observar que si yo desplazo el número de cota, fíjense que en este caso pones las flechas hacia adentro, porque el número está afuera, y si yo lo traigo hacia adentro, pone las flechas hacia afuera. Esto se da por la dimensión que tiene la cota respecto al valor que estoy representando. Si fuera una cota más ancha, probablemente no me pase las flechas para afuera si yo pongo el número adentro, porque no se solaparía, no quedaría tan cerca la flecha del número. Por otra parte, fíjense que si yo desplazo el número, llega un punto en el que aparece esta línea amarilla indicándome que está alineado con la cota que tiene enfrente. Si yo no quiero colocar esta cota, aprieto escape y ya salgo de la cota, pero no de la herramienta de acotación. Si yo, por ejemplo, en esta cota me pones las flechas hacia afuera y las quiero pasar hacia adentro, toco este puntito y las paso hacia adentro. Pero fíjense que visualmente no queda muy lindo, ya que está muy cerca la flecha del número. Por lo tanto, las vamos a dejar por fuera. Si yo quiero modificar los parámetros de una cota, la selecciono y aquí a la izquierda tengo las diferentes opciones. Por ejemplo, la cantidad de decimales que yo quiero que coloque después de la coma. Incluso ninguno. En este caso, si yo tuviera una dimensión no exacta, por ejemplo 50,23, y yo coloco que no ponga ningún decimal, va a redondear tanto para arriba para abajo según el decimal anterior sea superior a 5 o menor a 5. Aquí arriba puedo ingresar si la cota tiene o no tolerancia. Cabe destacar que toda cota que esté en el plano, a menos que sea una cota auxiliar, está afectada por la tolerancia general del plano, que sí o sí debería tener expresado en el rótulo. Por lo tanto, una cota que no tiene una tolerancia particular, una tolerancia dimensional particular, significa que la tolerancia de esa cota es la tolerancia general que se está indicando en el rótulo. En caso de que nuestra cota tenga una tolerancia particular, bueno, tenemos las diferentes formas de tolerancia: básica, bilateral, límite, simétrica, mínimo, máximo. Las más comunes son la simétrica y la bilateral. La simétrica es el clásico más menos tanto. Y la bilateral es, por ejemplo, más tanto, menos tanto otro, o más más o menos menos. Es decir, si nosotros estamos trabajando con ajustes, vamos a usar una tolerancia bilateral, ya que necesitamos poder expresar las discrepancias por separado, ya que pueden ser las dos positivas, las dos negativas, o una positiva y otra negativa, o incluso una cero y la otra positiva o negativa. Fíjense que si yo coloco bilateral, me pone el más, el menos y para ingresar el valor. En nuestro ejemplo vamos a dejar una simétrica de más menos una décima. Puedo indicar que la tolerancia la indique entre paréntesis. Esto no es recomendable, ya que por norma la tolerancia no va entre paréntesis. Lo que va entre paréntesis es una cota auxiliar que ya vamos a ver más adelante. Luego yo aquí puedo reemplazar el valor de la cota. Por ejemplo, podría poner que esta cota es de 55 y me va a cambiar el número de la cota. Esto no es recomendable, ya que pierde conexión el valor de la cota con la pieza. De hecho, estoy mintiendo, estoy diciendo que esta cota tiene 55 cuando en la realidad la pieza tiene 50. Si yo tengo que cambiar esa dimensión, no es en el plano donde tengo que hacerlo, sino en el 3D, en la pieza, en el sólido. ¿Y qué va a pasar? Que si yo esa cota después la cambio en el sólido, al yo estar reemplazándola por otro valor,
cuando yo cambie el sólido no va a cambiar la cota. Entonces, ¿es un recurso que se puede utilizar? Sí, pero con sus riesgos y no es recomendable ya que es como mentir. Así que lo vamos a desactivar. Y aquí yo puedo modificar el texto de la cota. Por ejemplo, si es una cota auxiliar, puedo ponerla entre paréntesis. Fíjense que aquí yo puse la tolerancia de más menos una décima, pero no me la está mostrando, me dice 50 más menos 0. Y eso es porque en la parte de decimales yo dejé que no tenga decimales. Así que lo que vamos a hacer es ponerle 2 decimales y ahora sí vamos a tener el 50 más menos una décima. Volviendo al texto de cota, esto que figura aquí, el dim, básicamente es la dimensión de la cota. Como les decía, podemos ponerle paréntesis en caso de que sea una cota auxiliar, encerrarla en caso de que sea una cota de inspección, o bien agregarle símbolos. Por ejemplo, si se tratase de un diámetro, puedo agregar el símbolo de diámetro. Vamos a borrar esto. También puedo agregar texto. Por ejemplo, si se tratase de una cota repetitiva, puedo poner en 6 lugares. Vamos a dejar esta cota sin tolerancia, ya que no es necesario. Y vamos a dejarlo con los 2 decimales que tenía. Aquí yo estoy acotando el alto, el ancho. También podría acotar el espesor de este caño, en este caso 2 milímetros, o incluso el radio que tiene el mismo aquí. Fíjense que al tratarse de un radio ya me está colocando la letra R. Si por algún motivo no lo hiciera, recuerden que aquí en editar el texto de cota puedo agregarla manualmente. Continuando con la representación de esta pieza, vamos a acotar la longitud total de la misma. Cabe destacar que aquí, por más que yo tenga una rotura en la vista, la cota es el valor total que tiene la arista, o en este caso la longitud de la pieza. Acá sí yo podría decidir redondear este número, ya que fíjense que tengo una diferencia de 6 centésimos de milímetro en una longitud de 860 milímetros, tratándose de un caño estructural que se va a cortar muy probablemente con un disco de corte, con una cortadora sensitiva o incluso con una moladora. Es imposible tener ese nivel de precisión con esas herramientas de corte. Entonces, este caso es un error de modelado. Lo correcto sería ir a corregir el 3D, pero bueno, sepan que también podemos ir aquí y poner que no coloque ningún decimal. Vamos a acotar estos agujeros. Fíjense que si yo aquí acotara el largo total de la pieza, sería una sobreacotación, ya que el largo total de la pieza lo estoy teniendo aquí. Por lo tanto, en esta vista lo único que vamos a acotar son los perforados. Y listo, con estas cotas mi pieza ya queda definida por completo. Vamos a ver ahora algunas otras herramientas de anotaciones. Aquí tenemos la herramienta nota, que básicamente sirve para colocar notas. Si yo hago clic en una superficie libre, simplemente va a hacer la nota de esta manera. Ahora, si yo hago la nota y toco una arista, me va a poner la nota con una indicación de flecha a donde hice el clic. Y por otra parte, si yo hago clic en una superficie, por ejemplo aquí, fíjense que la flecha se convierte en un punto. Cabe destacar que a menos que yo quiera indicar una nota sobre una superficie específica o sobre una arista específica, lo recomendable es que siempre utilicemos flecha, o al menos que todas las notas tengan flechas o punto. Por ejemplo, si nosotros utilizamos las notas para indicar los números de pieza en un despiece, por ejemplo, está bueno que todas sean flechas o puntos, pero no que estén mezclados. Como les decía, a menos que querramos representar una superficie o una arista en específico. Otra cuestión interesante de las notas es que cuando yo hago una nota, me queda el mismo texto que ingresé en esa nota como para colocar en otros lugares. Esto facilita a la hora de hacer una indicación más general. También yo puedo hacer matrices de notas, funciona exactamente igual que las matrices de croquis. Y aquí yo tengo la herramienta de globo. La herramienta de globo sirve para indicar los números de pieza en caso de que nosotros tengamos un conjunto. Vamos a abrir un conjunto para poder entenderlo. Aquí tengo un pequeño conjunto representado con sus 3 vistas principales y una vista isométrica. Cabe destacar que si el conjunto tiene una vista explosionada, yo podría agregarlo. Si no la tiene, lo que puedo hacer es abrir el ensamblaje haciendo clic derecho, abrir ensamblaje, me voy
a la parte de configuración, donde dice predeterminado, le hago clic derecho, nueva vista explosionada, y aquí voy a poner, por ejemplo, la vista isométrica y voy a proceder a realizar el explosionado, seleccionando cada pieza y desplazándola la distancia que yo crea necesaria para realizar el explosionado. Le doy OK. Para implosionar le hago doble clic y si yo vuelvo al plano y toco la pieza, ahora me aparece esta opción de mostrar en estado de explosionado. Si yo le hago clic me lo va a mostrar como explosionado. Cabe destacar que en los planos de conjunto no se recomienda hacer explosionado. Es decir, el explosionado es una buena herramienta para mostrar las piezas o el orden de montaje. Es algo que se utiliza mucho en catálogos, pero un buen plano de conjunto normalmente no lleva una vista de explosionado. Lo que lleva son cortes, secciones parciales y trata de mostrar cómo interactúa una pieza con otra en el estado armado, es decir, el conjunto como normalmente va a estar en su estado finalizado, digamos. Tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando de planos de diseño y no de fabricación. Ya para hacer la información de fabricación, estos procesos se dividen por operaciones, hay planos por operación, es otra cuestión. Nosotros estamos viendo planos genéricos de diseño. Para indicar las diferentes piezas de este conjuntito, vamos a ir a la herramienta globo que estábamos viendo. Y aquí al costado puedo configurar si quiero que el globo sea circular o de alguna otra forma, cuántos caracteres, qué va a indicar, si el número de elemento o la cantidad del texto o lo que sea. Y algo muy importante, cuando yo comienzo a enumerar las piezas, vamos a hacerlo. Fíjense que ahí me dice 2, 1, 3 y 4. En caso de que yo tenga piezas repetidas, las va a nombrar con el mismo número. Normalmente las posiciones de piezas se indican con números que van del 10 a 10. Esto se utiliza mucho para hacer las listas de materiales. En caso de que yo quisiera ingresar una lista de material de este conjunto, voy a ir a la parte de tablas, lista de materiales, toco el conjunto y aquí me va a permitir seleccionar una lista modelo de las que trae SolidWorks o alguna lista personalizada que yo hice. Para hacer una lista personalizada yo puedo modificar una que ya esté hecha y después la puedo guardar como guardamos la plantilla de formato de hoja. Aquí yo puedo indicar si quiero que me enumere solo el nivel superior o solo piezas o identado. ¿Cuál es esta diferencia? Solo nivel superior me va a indicar solamente los componentes de mi ensamble. O sea que si yo tengo un subensamblaje dentro de ese ensamble, no me va a enumerar las piezas de ese subensamblaje. Me va a decir que tiene tal subensamblaje, pero no me va a decir qué piezas tiene ese subensamblaje, porque se supone que esa información va a estar en el plano de dicho subensamblaje. Si yo pongo solo piezas, básicamente va a ignorar los subensamblajes, va a mostrar toda la lista de piezas. Y por último, si yo pongo identado, lo que va a hacer es básicamente la estructura de árbol que podemos ver en la parte de conjuntos que respeta, digamos, qué piezas hay dentro de cada subensamblaje. Vamos a dejar solo nivel superior. Y aquí yo puedo modificar en qué número va a empezar la numeración y el incremento. Como les decía, lo recomendable es hacerlo de 10 en 10. Si yo le doy OK, ya me genera la tabla que puedo ingresar, por ejemplo, aquí arriba. Fíjense que esta tabla genérica tiene el número de posición, la cantidad, la denominación, número de pieza, material y demás. Esto lo pueden modificar, poner la información que ustedes quieran y completar las denominaciones y todo como se necesite. Vamos a volver a nuestra pieza anterior para seguir viendo otras herramientas de anotaciones. Otras indicaciones que yo puedo poner son los de acabado superficial. En este caso yo aquí voy a completar los diferentes valores del símbolo de rugosidad. Ya en algún próximo video vamos a entrar más a fondo a la norma de rugosidad, las normas ISO de acabado superficial, para ver qué significa cada valor de estos campos de este símbolo. Por ahora sepan que pueden completar los datos ahí y yo puedo hacer clic en las diferentes superficies para indicar que dicha superficie tiene ese valor. También puedo indicar símbolos de soldadura. En este caso no porque es una pieza, pero si fuera un conjunto que está soldado, yo hago clic para indicar un cordón y aquí, si yo hago doble clic sobre el símbolo, se me va a abrir esta ventana donde puedo completar toda la información del símbolo de soldadura. También vamos a ver en otro video toda la información respecto a los símbolos de soldadura, qué significa cada parámetro y cómo se completa. Por ahora sepan que el símbolo se indica, se carga, se representa de esta manera.
Y por último vamos a ver la tolerancia geométrica. La tolerancia geométrica se indica con esta herramienta en la cual yo aquí voy a cargar toda la información de la tolerancia geométrica que quiero cargar, es decir, sus símbolos, sus dimensiones y demás. Y vengo al dibujo y puedo insertar el símbolo. Aquí queda como un cuadrado con una X porque no tiene cargados los valores. Vamos a cargar, por ejemplo, uno de planitud con un valor de 0.1 y fíjense que aquí me genera el símbolo y su tolerancia. Si yo quiero establecer una tolerancia geométrica entre dos superficies o dos entidades, voy a utilizar los símbolos. Para eso me vengo a esta herramienta, hago clic y aquí ya me da la opción de ingresar símbolo. Vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí. Entonces, esta letra B me está representando toda la superficie que tengo en este extremo. Por ejemplo, yo puedo ingresar una tolerancia geométrica de perpendicularidad de 0.2 milímetros respecto a la superficie B. Algo muy importante a tener en cuenta, fíjense que vamos a copiar esta vista, vamos a pegarla aquí, vamos a borrar todas las indicaciones. Fíjense que los círculos, yo tengo aquí los ejes de simetría. Siempre que nosotros tengamos un círculo, hay que representar dichos ejes. En caso de que no lo haga de manera automática, como normalmente se hace, podemos ir a la herramienta centro de círculo, tocamos dichos círculos y nos va a marcar el centro de los mismos. Por otra parte, si se tratase, supónganse que esto es un cilindro, un eje, y quiero marcar el eje longitudinal, puedo ir a la línea constructiva y marcar los dos extremos para que me marque el centro de simetría. Y por último, la herramienta de área o rayar rellenar básicamente sirve para yo seleccionar un área y cargar un rayado. Aquí yo puedo modificar el rayado si lo quiero continuo, es decir, sólido, o qué rayado quiero. Aquí puedo ver los diferentes materiales que rayado puedo dar, la escala y el ángulo de inclinación del mismo. Esto se utiliza en caso de que yo haga un corte y quiero hacer un rayado personalizado por algún motivo. Entonces, cuando hago el corte de esa pieza, yo deselecciono la tilde de rayar automáticamente y hago el rayado manual de las zonas que yo quiero. O, por ejemplo, si yo tengo una pieza o un conjunto que estoy cortando y tiene tornillos, que los tornillos no se rayan, al igual que los nervios, lo que voy a hacer para que no me raye todo es desactivar la opción de rayado automático y yo manualmente voy a seleccionar qué áreas quiero que me raye. Por último, podemos ver en estas opciones que si no las tienen presentes pueden hacer clic derecho y colocar aquí formato de línea. Básicamente nos permite modificar los colores, el grosor o el tipo de línea de cualquier línea que tengamos representada. Esto puede ser útil por alguna indicación extra que querramos hacer o algo que querramos llamar la atención en el plano. Recuerden que las vistas, todo lo que es la configuración de grosor de línea de cota, grosor de línea de aristas visibles, grosor de línea de aristas no visibles, grosor de línea y tipos de línea, ¿no? De cada una de estas, grosor, tipo, todo eso se configura en propiedades del documento. Ya vamos a ver un video nuevo sobre configuraciones del software en donde vamos a ver las diferentes configuraciones y parámetros que podemos modificar no solamente del software en sí, sino también del documento, en donde se cambian estos parámetros que dependen de la norma. Ahora, si cuando yo cargo mi formato de hoja lo hago, por ejemplo, con una hoja que es formato ISO tanto, va a respetar las normas ISO. Eso implica que los diferentes tipos y grosores de línea para cada entidad diferente va a ser según norma ISO. Y de esa manera me ahorro yo tener que setear todos estos parámetros. Y eso es todo, espero les haya sido de utilidad el video. Recuerden que cualquier duda o sugerencia la pueden dejar aquí debajo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!